Los fangames son una cosa maravillosa. Comunidades como la de Metroid, Sonic o los fighting games nos han dado juegazos que no tienen nada que envidiarles a juegos oficiales que se venden a precio completo. Han pasado años desde que vimos un nuevo Twisted Metal, pero mientras Sony decide si revivir o no la franquicia, los fans ya lo hicieron por su cuenta. Hoy te voy a mostrar Twisted Metal 5, un fangame que busca traer de vuelta todo el caos, destrucción y la locura que amamos. Si quieres saber más, quédate que te contaré todo, aquí en tu canal de Twisted Metal de confianza, porque esto es el Rincón Retorcido y comenzamos. It's good to be back. Twisted Metal no es ajeno a los fangames. Proyectos como Twisted Metal Anniversary, Twisted Metal 4 Remastered, Twisted Metal Gold Reckoning, entre otros, han cautivado la atención de muchos fans, pero lamentablemente siempre o quedan en nada, sin actualizaciones y desapareciendo del todo, o no entienden la esencia de la saga, implementando cosas tan extrañas como cámaras libres en un Twisted Metal, algo que David Jaffe ha repetido 1000 veces, que no suma al diseño de este tipo de juegos, ya que corta de lleno el ritmo del combate. Lamentablemente, la mayoría de proyectos basados en esta franquicia suelen perderse y nunca liberarse al público. Pero ahí es donde entra Twisted Metal 5, un proyecto desarrollado por Ángel Méndez con el objetivo de recrear esa esencia clásica con nuevos vehículos y hasta escenarios originales inspirados en los clásicos. Ángel es un artista y modelador en 3D y que se dedica a vender modelos de vehículos de Twisted Metal 2 impresos en 3D. Según él, no tenía idea de programación y con la ayuda de la inteligencia artificial, más específicamente ChatGPT, comenzó este trabajo. Programado en Unity, Twisted Metal 5 nos presenta un juego claramente inspirado en los de Single Track, pero sin dejar de lado lo que se hizo en los juegos de 989 y de Incognito. Lo que más me llamó la atención es el nivel de detalle. Ángel hizo reimaginaciones de los vehículos, todo con un respeto enorme por la franquicia, presentando unos diseños maravillosos para personajes como Warthog o Mr. Slam. Este proyecto es tan bueno que hasta el mismísimo creador de la saga quedó impresionado al verlo. Cool, man. That's so awesome. That's a blast from the past, dude. I wonder if it's online. This looks very TM2 and 3 inspired, or 3 and 4 inspired though. Not in terms of the levels, that's level from TM2 right there, but the radar and the vehicles, well there's Twister, but that's cool, man. How neat. How neat to see my boys back. Personalmente, seguía este proyecto desde hace mucho y a día de hoy ya se puede decir con toda firmeza que es un juego que todo fan merece probar. En sus primeras versiones, la IA era evidente, ya que al ser un trabajo hecho solamente por Ángel, tanto el arte como la música y las voces de las escenas eran IA generativa. Pero gracias al apoyo de la comunidad, muchas personas se ofrecieron a apoyar el proyecto. Y como pueden ver en las últimas actualizaciones, la IA a este punto ya es casi imperceptible, dándonos un juego digno de esta saga que tanto amamos. El juego tiene tanto cariño detrás que podemos ver personajes como por ejemplo Copperhead, el cual está basado en el auto de la familia de Calypso, vista en el cómic, lo mismo para el vehículo del mencionado Calypso, que es el auto del cómic. Podemos ver a Mosh Pit, un vehículo inspirado en los autos que podías crear en Twisted Metal 4, o Moneybags, que recuerda mucho a la limusina que iba a ser jugable originalmente en Twisted Metal 2012, sin contar que otros vehículos como Google Eyes tienen un diseño muy similar al de la serie de televisión y que las historias de los personajes continúan las de Head On. Para que se den una idea de la magnitud de este juego, este cuenta con 37 personajes jugables, cada uno con su propio especial y su final, y 8 niveles muy completos. Además, Ángel ha mencionado que trabaja en más escenarios para que se puedan seleccionar de la misma forma que se puede en Twisted Metal Black y Head On, además de un modo multijugador a pantalla partida y más personajes. Otras cosas que contiene el juego es soporte a control, tanto de PlayStation 4 como PlayStation 5, además de una galería donde podemos revisitar los finales de los personajes que hayamos terminado el modo torneo. Otras cosas curiosas que tiene el juego son Pizza Boy, que su diseño está inspirado en el youtuber Vicarious Nick, uno de los referentes de la comunidad en inglés de Twisted Metal, o finales diferentes dependiendo de cuánto tardas en acabar el torneo con este personaje. También una batalla secreta contra el Sweet Bot y un minijuego tipo Crazy Taxi para Yellow Jacket. En fin, en un mundo donde las grandes compañías olvidan sus sagas más queridas, los fans siguen demostrando que la pasión no muere y Twisted Metal 5 es la prueba viva de eso. Gracias a Ángel si estás viendo este video, y sin más demora les dejo un gameplay mío de la versión 2.10 del videojuego. Crashlock del futuro aquí.
Bueno, quería informarles que mientras estaba haciendo el stream para obtener footage de este juego para el stream, una de las personas del desarrollo se pasó al stream. La persona, dejaré el nombre aquí, que yo le digo Zen porque no sé cómo pronunciarlo. Él se pasó y nos contó varios datos sobre el videojuego, en qué va el desarrollo actualmente. Él es el encargado mayormente de la música, pero también hizo el mixeo de las voces, etcétera, y me contó varias ideas que tuvieron y cosas interesantes. Así que quédense en el video porque van a ver muchos datos interesantes respecto a Twisted Metal 5. Ahora está sin IA, ahora es un imitador. Bueno, le sale igual la voz de Calypso, hay que admitirlo. Mira, y ahora te voy a mostrar, ahora el arte ya no es con IA, po. Y mire, cuando lo escogí es como en el Twisted 2 que cambia la imagen, mira. ¿Cachai? Porque el Marcus Kane es Sweetot, pues es su otra personalidad, entonces cuando lo escogiste sale, es como que fuera Sweetot, ¿cachai? Mira, acá está nuestro compadre, el Axel Power. Está como cumeando ahí, weón. Es como, me vengo. Ya ven. Ahí tenemos el payaso. Sí, bueno, no tiene IA la weá. Ni está el Tamper. Y le cambiaron el modelo, pues. Ahora el modelo está mejor, weón. Varios autos tienen mejor modelo, weón. El Warthog me gusta como es, no quiero que lo cambien. Me gusta ese, es como una mezcla del Warthog moderno con el antiguo, weón. El Axel, ya. El Spectre, weón, igual me gusta el Spectre ahora con azul, porque era blanco y era como blanco entero, como que no se siente como Spectre, pues, weón. Tiene que ser con el azul. El primo Eddie ahí haciendo su weá. El Mr. El Lama ahí también. Crimson Fury, me gustó el modelo nuevo del Crimson Fury, está bacán también. Ahí está Outlaw. Con cañones. Ah, y unidad 989, mira, referencia, 989 Studios. Ahí está el Darkseid, también me gustó el cambio de modelo, porque el Darkseid que estaba antes era muy feo, man. El que está ahora es mucho más bonito. Y el Mr. Grimm se ve como esos memes de las calacas chidas, weón. Cada vez que el culiado tiene que hacer el podcast Respil más paupérrimo. Weón, es como el temacho, ¿no? Sí, weón, es como el temach. ¡No, mi compa! Mi compa, ¿usted estando pedo chuparía una verga? La Grasshopper, ahí está. Oye, la bola tiene truco, no, aquí no está el para el lado, cuadrado para el lado. Yellow Jacket, pues bueno, este modelo del Yellow Jacket está la zorra, weón. Está inspirado como en el que iba a salir en el de Play 3 y como en el Black. La weá bacán. Yeah. Ahí está Shadow, po. Bueno, me gustó caleta esa como metraca culiada gigante que tiene, weón. Se ve bacán. Pibes chorros. Sí, weón. Twister. Weón, la Twister tiene el medio modelo de auto, weón. Está como muy detallado, me gusta caleta esa weá. Los artes están a toda raja. Sí, es que son como tipo cómic, pues como el Twister Metal 2. Deathtrap. Este está basado en un auto del Harbor City. ¿Cachai? Este auto está en el Harbor City, pero no tiene nombre. ¿Cachai? Es como un auto culiado de la beta que no tiene nombre. Entonces este weón le dio un uso a la weá. Entonces esta weá me gusta. Cuando hacen ese tipo de weá encuentro que es inteligente, weón. Ahí está el Minion, po, weón. El aguanal Minion. Ahí está con su laberinto culiado, toda la weá. El Primeval, conchetumare. Everyone is here, ¿sí o no? Tan caleta de auto, weón. Primeval, ahí se ve bacán, weón. El Primeval me gusta el diseño, weón. Copperhead. Bueno, esta weá es para los entendidos nomás. Esta es un personaje basado. El auto es de los papás del Calypso en el cómic. ¿Cachai? Igual voy a subir el cómic a mi canal. Quiero adelantarme antes de que algún weón me robe la idea. Y la cosa es que, claro, pues este es el auto de la familia y lo maneja como la hermana del fantasma de la hermana de Calypso, man. Copperhead. Y se llama Copperhead porque la serpiente que quería matar Calypso cuando se la pitió a ella sin querer se llama Copperhead, po, weón. Longshot. Este está basado en un auto que como que está en los diseños del Twisted Metal 1 pero que nunca salió. ¿Cachai? Como que tú veis como los artes y hay un auto culiado que nunca salió y es este. Primeval derecha una skin del Dr. Salvador. Ya, sería bacán, weón. Sí, o sea, parece, weón. Sense Cryptos. You hope you're enjoying the game. We put it out in title. Oh, impresionante. My English is not so good, but I know that you are the one who made the music. Estaba diciendo acá Flippy que él es el que hace la música del juego. Ahí llegó uno de los que juegan este juego, ¿cachai? La wea buena. Weón, llegó Devs, weón, estamos con desarrolladores, la wea es buena. Qué wea más buena. Chat, estamos con los desarrolladores del juego, del que hizo la música. Mira, la wea bacán. La wea buena. Qué wea más buena. Holy Roller. Ahí está Calypso. Y el auto de Calypso también es del cómic, po. Entonces, estas weas son como muy como de nicho, pues como cosas que solo sabe como el verdadero fan de Twisted Metal. Mayday. Sweetbot. Ah, y este es un jefe oculto. Creo que lo streameé, sí, lo cierto es que lo streameé, Flip estuvo. It Viper. Mega Ogre. Oye, el otro día este weón me sacó la chucha, pero me culió así, me sacó la mierda. Este jefe está muy cuático, weón. Darktooth.
Pizza Boy. Este es el Sweet Tooth del Twisted Metal Black. Me gusta que tenga como varias versiones de Sweet Tooth. Warpath, el final boss. Mosh Pit. Y este Mosh Pit está basado como en los vehículos de Twisted Metal 4 que tú puedes crear, po. Así como la wea buena. Como Create Car. Moneybags. Esa es como la limusina también del de Play 3. Como que todos están inspirados en algo. Y el Google Eyes, acá el Vermin, tiene como el diseño de la serie, pues de la serie de televisión. Iron Fort. Microblast. Another reference that I was talking was that Pizza Boy is actually Vicarious Nick, the YouTuber. Now let's see what orders we got today. First one's from Incluso tiene su voz. What a whack ass name. 5 pepperonis, 5 cheese. Yo creo que vamos a jugar con él. Vamos a jugar con Pizza Boy. Axel tiene la mecánica. Ah, la de los choques. Igual hace daño. Igual hace harto daño. Pero los choques acá no hacen tan brígido el daño. La pose nu metal. La wea buena. Ya, y la gracia que tiene es que tiene como un timer, como un time trial, por así decirlo. Que si lo termináis como con cierto tiempo, sacáis un final. Y si te trazas, lo sacas como otro tiempo. O sea, sacas como 2 endings diferentes dependiendo del timer. Y Yellow Jacket tiene como una especie de minijuego tipo Crazy Taxi. Yeah, nigga, I had a lot of fun. Ah, I did not know that you make also the BIOS and endings. These new endings are so cool. Ya ven, vamos con la pose nu metal. Acá me encuentro probando los controles y son bastante similares a los de Twisted Metal 2, con unas físicas incluso similares. Así que por ese lado el juego está muy bien. Bueno, vamos a enfrentarnos a todos estos. Spectre nos queda. Acá hay el timer que te estaba diciendo antes. Por ejemplo, algo curioso es la forma de desbloquear los personajes. Si tú rompes esto, puedes ver passwords. Y este password es para desbloquear un personaje. Yo ya tengo a todos, pero esto me gusta de este juego. Es como muy completo en ese sentido. Nos falta Moneybags. Muy hermoso. Y aquí los códigos de qué juegos son similares. De todos. Tienen como inspiración como de todos los de la saga. Mira, de hecho se pueden ver cuando tú colocáis pause. Mira, por ejemplo, ahí está Freeze, Shield, Jump, Mine, Redfire, Hyperspace. Y por ejemplo el Freeze es el del Black. El Shield es de Twisted Metal 2. El Jump es de Black, Small Brawl, Hedon. La mina también es de la antigua. Pero el Hyperspace es de Twisted Metal 4. Y el Redfire está como inspirado como en el de 2012 o como en el de ¿cómo se llama este? El Lost. Y me gusta que acá hay mucho pedestrian, que son como la gente que camina como en la calle, así que las voy a atropellar. Chucha. Como han podido escuchar, la mayoría de la música es una remix o referencia a canciones de otros Twisted Metal, lo cual le vuelve un viaje bastante nostálgico y bastante curioso. Este escenario me gusta mucho, porque es como una reimaginación del Twisted Metal 2. El timer, verdad que casi se me olvida que tengo un timer, weón. No puedo andar weyando así como tonto, tengo que andar jugando bien. Y me gusta mucho la mejora gráfica que le hicieron, weón. Se ve mucho más lindo ahora. Y todavía tiene este look como retro, pero se ve más bonito que antes. El remix del tema principal, el Twisted Metal 3, es genial. I also like a lot the Hedon remix that was before. Any chance that a new remix from that? Ah, maldito Roadkill, no quiere morir. Me falta Death Trap solamente. Ese auto inspirado en Harbor City. Ok. Victory. Ahora nos toca Redstone Gulch, creo. Sí, Redstone Gulch. Una contenida, weón.
Como han podido ver, gráficamente el juego igualmente cumple, teniendo efectos muy buenos visualmente en las explosiones y dando un feel como de destrucción que de verdad cumple y no se siente tan amateur. Jugar este juego con un control de Play 5 es lo mejor, weón. Siento que le va muy bien al DualSense jugar juegos de Twisted Metal, weón. Veo que la conducción está todo en su punto, sí, ha mejorado mucho las físicas porque antes igual se iban como que volaban un poco los autos, como que ahora están mejor. Ay, no tengo el timer. Voy a llegar tarde. Calypso, voy a llegar tarde, lo siento. No, quiero sacar el ending con buen tiempo, weón. Pero no sé dónde está el otro timer acá, weón. No. En el mapa anterior tampoco encontré timer, weón. Como han podido ver, el cast de personajes es muy variado, teniendo una cantidad de personajes absurda y unos niveles con un diseño bastante interesante, por lo que le doy al contenido una muy buena nota también. Mr. Slam. No. Nuestra primera muerte. Bien, estamos que lo matamos. Vamos a matarlo. ¿Qué es esto? Ha muerto. With the time on time and late, but I have not seen any of the endings. I have seen the ones who I finished the tournament, like Roadkill, Tamper, Sweet Tooth, the other Sweet Tooth, the Sweet Bot, and Yellow Jacket. Yellow Jacket también me lo termino. Esta parodia de Rob Zombie. I Meet the Creeper. No! I did the voice for the Roller Suite. Ah! That's so cool, man! Ese tema de Rob Zombie banger. Es una especie de parodia al tema del Twisted Metal 3 que era Meet the Creeper. So this is I Met the Creeper. Como que me estoy confundiendo, estoy como respondiendo en español y en inglés, como en Spanglish. Spanglish momento. No sé si les conté que mi hermano es World Record segundo del Twisted Metal 3 con Minion. He speedrun on PS5. Now that the Twisted Metal 3 is on PS Plus, he started speedrunning on the PS5. Ok, nos queda Mr. Slam. I moderate the team speedrunning board as well, so I probably... Yeah, his name is Magin Owo. He's from Chile. Oh, Mr. Green me hizo corneta, weón. Falta Shadow solamente. Y ahora... Listo. Warhawk. ¡Ah, no! Warhawk. No. Hace mucho daño, mira. 90 puntos. Iron Port quedó súper débil, man. Mr. Grimm, como siempre, el GOAT del año. Ay, no, wey. Mr. Grimm. Estoy esperando que anuncien la Season 3 de la serie.
compadre Axel. Oh, no, F. el modelo del Pizzaboy ahí en el suelo. Este nivel es épico, weón. Con esa referencia a Twisted Metal 4, a Son of a Ditch, Octagon, The Islands, The Citadel, Nowhere to Hide, King of the Kill. Literalmente todos los niveles del Twisted Metal 4 desbloqueados en un nivel de rooftops. Ahora Mega Ogre. Oh no! It seems you've upset our contractors. Mega Augur doesn't look too happy, and he is going to want payback for all the construction work he Pienso que este jefe es incluso más difícil que Minion, weón. Al menos a mí me cuesta matarlo, weón. Real homies hate Ogre. ¿Dónde estás, Mega Ogre? Ahí viene. Yeah, I read that on the Twisted Metal Federation Discord that Angel said that. It was like a dead community. So I want to make like something similar that they do in the English community. Ashland Freeway. This highway was recently destroyed Lightning. by an earthquake. No tenía idea de que había un lightning en este escenario. Mother Nature can be so unforgiving. Don't worry, I'm sure you can do worse. And I think that most people don't know like the facts or the developer things because of the language, the like language barrier. I don't know how to say it. Because most of the information is in English, like the David Goodrich channel from Small World things, the David Jaffe things that he said on his videos or streams. So my channel is most of that information, but in Spanish. Para este punto estaba muy sorprendido sobre el diseño de los niveles, los cuales tienen muy buena visual y unas ideas muy interesantes, como por ejemplo acá en Ashland Freeway, donde el escenario se va destruyendo la parte de la carretera. Tengo que aprenderme dónde están las cajas de los tiempos porque no... Ya no alcancé, voy a sacar el late ending. A ver, nos queda uno nomás. Después toca la batalla contra el jefe Minion. Épico. Acá estamos, épico. All the way from hell, Minion is always taking out his bitterness on whoever's nearby. It looks like it could be you. Aquí las referencias. Harbor City, Big Blue Stadium, Hangar 18, Blackfield Asylum, Black Rock Stadium y Center. ¡No! Minion. Detente, Minion. Algo pesado. Más pesado el Minion. No, me congeló. No, maldito. Maldito Minion. Ya, pero está para la corneta. Ya lo cagué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Están todos. Mosh Pit destruido. Me quedé sin armas.
Ah, mi... ¿Quién está detrás mío? Tenía que ser Darkseid. Menos. No, 49 segundos. Ya, F. F. Sé de memoria dónde está el otro... La otra montaña que puedes abrir. Sé que se puede nomás, sé que hay otra. Que claro es la que tiene la vida. No, F. Mira, quiero hacer un video igual de los mods y en algún punto juguemos en stream los mods. Pero vamos a tener que usar parses. Pero estaba fácil la otra vez que vi cómo se usaba. Ok. Listo, go. ¿Qué nos queda? Nos queda Midtown Urbania, Darktooth y Warpath. Que después Warpath cuando lo vence se nos pone en Bloodhound. Midtown Urbania. Ya, pero no me sirve de nada ahora, po. 4 minutos. No me sirve de nada, po, weón. Acá Zen me contaba que la canción de Midtown Urbania es en realidad un remix de varios temas de Twisted Metal 1. Y yo no me había dado cuenta, había notado algunos riffs, pero hasta que él lo mencionó, no me había dado cuenta. Les voy a dejar unos ejemplos. Sí, es como Rammstein. Oh, un glitch. Nunca me había pasado ese. Lo bueno es que aparece al tiro. Es como el Harbor City, cuando te caís como por los hoyos que están... Porque son lugares sin colisión, apareces al tiro, eso es lo bueno. Aunque en Harbor City eso te hace daño. Necesito curas. Could you tell me the reason? Because every song from the OG version are on that file, that folder, music, but the new songs, that would be nice. Thank you. Yeah, I'm on the TMF Discord, the Twitter Metal Federation Discord. I don't know if you are there to send you a DM. Nos queda Darkseid y nos queda Twister. Okay, no. Quería atraparme en su tornado, pero no. Otro Tangle. Ya no corren. Ya no tienen tiempo porque ya se me fue el tiempo. Pero igual está bueno para aprendértelo dónde están. Porque me gustaría tener como todos los endings desbloqueados en algún punto. Oh no, no. Corre. No. Buena, gracias, los comandos Twitter. Aquí estamos, pues Naoki. Llegamos lejos, Naoki. Mira, ya tenemos uno de los del equipo de desarrollo acá en el chat. Así que he tenido que estar hablando en Spanglish. Chucha. Oh, me está atacando la recresta, pues weón. Darktooth. No vayamos por Darktooth. No. No, weón. Vámonos de acá. Vámonos, la chucha, weón. Nos sacó la cresta el Darktooth culiado, pues weón. Tremenda humillación. Me papeó el weón. Me fui papeado, conchetumare. Darktooth. No, pero... justo cuando llegué al lado de él me congeló. Maricón culiao. Oh.
el final boss, pues, weón. So you thought you were done? Didn't you? Warpath has been so Warpath. eager to show you Este boss me recuerda como algo salido de Rush Trip más que de Twisted Metal, weón. Tiene como ese feel de Rush Trip, weón. Porque el Rush Trip también pelea como con una especie de robot al final, weón. Song for Warpath is completely original. That means the vocals as well as the music. ¡Ah! No. F. Si me dicen que la voz de Calypso es el original, le creería. Bueno, lo cierto que sí, lo cierto que sí. Suena igual al Mel McMurrin. No, del especial. Como odio ese especial. Una vida para mí. Gracias, Dios. Casi me pilla ese misil, weón. Yo lo jugué chico en Play 1. Creo que el primer Vigilante 8 que me hiciste recién. Es que son de la misma época, pues claro, de la Play 1. El Vigilante 8, el Rush Trip, el Twisted Metal. Es que yo tengo la Play 3 chipeada por Naoki, entonces como la tengo chipeada, tengo todos, pues, ¿cachai? Los de Play 1, Play 2, Play 3. Entonces yo le decía que jugara el de Play 3 porque el de Play 3 tiene como harta historia, ¿cachai? Tiene como harta escena, igual sería más entretenido como el chat de la cara, pues. Como para poder ver una weá, así como meterte en la historia y ya además ver el juego, porque yo entiendo igual que mucha gente si te ve jugar esta weá como que no entienden autos culiados disparándose, ¿cachai? No entienden que el juego culiado igual es más complejo que eso, porque este juego, mira, cuando yo pongo pausa veis que abajo hay como unas weas que dicen Freeze, Shield, Jump, Mine, Rare, Hyperspace, esas weas son como mecánicas, son como energía. Este juego funciona igual que un juego de pelea. Tú tienes una barra de energía que se va llenando. Y cuando tú la puedes ir gastando con esos poderes que están ahí, ¿cachai? Que es un escudo, congelar enemigos, saltar, dejar una mina, atacar hacia atrás, teletransportarte. ¿Cachai? Entonces igual tiene su mecánica, pero todos tienen un especial diferente, todos tienen como diferencias de los autos, porque está ahí, tienen finales distintos, historias distintas. Pero el de Play 3 es como más agradable como para el gran público. Po. 12, ¿llegué en tiempo? ¿Llegué en tiempo o llegué tarde? The World Rap Music. pulled up into my compound. Yo, it's your boy, Connor Nazang in the house. The aspiring rapper exited his vehicle. What I'm saying, me da mucha risa como habla. Have another idea, Mr. Nazang? Muy 2000. You're a very capable driver. Creo que saqué el good ending. Aquí está la canción épica, la cancionía, conchetumare. Twisted Metal Punk. Ahí están las personas que hicieron las voces. Po. Jake the Boys. Ese es el que hizo a Calypso. Y ahí está Zen, lo que nos estaba contando, que era el suito de los 90. Debería hacer un video traduciendo todas las videos y todos los finales. Uy. Este está complicado, me están pidiendo ahí en el YouTube. Está complicado porque es mucha pega, po. De hecho yo le pregunté a Ángel, le dije así como alguna posibilidad en español, y dijo que lo pensará. Así que hay una posibilidad de que siento que Twisted Metal tiene fans evidentemente en Brasil, países que hablan portugués. Debe tener algún fan que habla chino o japonés, aunque debe ser minoría porque los juegos no vendieron mucho allá, en Europa tampoco. Pero yo gracias a mi canal me he dado cuenta que igual hay mucha gente aquí en Latinoamérica. O sea, yo siempre supe que era un juego conocido, pero no dimensioné que igual tengo tantas vistas y tan rápido. Que mi canal le ha ido bien, mi canal le ha ido bastante bien para lo poco que llevo haciendo videos. Está rotísimo, weón. ¿Y cuándo me enfrento a Microlast con esta cosa gigante? La cámara primera persona, bueno, no nada. For this game, not really, at least not yet, because there's still more updates coming. We are working on a big update right now. 5 more levels. 5! That's a lot. 2 bosses and like 5 or 6 characters. I read that Angel said that the multiplayer is like now a thing, because last time
Vamos, Darton, vamos. Tú puedes, Darton. Grande Darto, man. Por fin se hizo cansar Darto con el Game Shark. Sí, ahí está el Darto. Haciendo sus cosas de payaso. Ahí estaba contando Magin. Está uno de los desarrolladores en el chat. Uno de los desarrolladores del que hizo el voz en música y algunos diseños. Me estaba contando ahí hartas papitas, hartos fun facts. Cuando estaban hablando de ideas para futuras exposiciones, no sé si lo mencionaron, pero sabes que ya va a poner skin a ciertos personajes, igual sería interesante. No lo sé, Flippy, pero es que sería como un skin al auto, pues, ¿cachai? Porque nosotros no vemos al personaje, pues. Entonces no sé, como podría ser como onda ponerle skin como los colores de otro Twisted Metal, no sé, pues poner Spectre con los colores de Twisted Metal 3, una cosa así. Eso sería como una buena idea. ¡Ah, mira! ¡Dartot, qué te pasó! ¡Dartot, qué te sucede! ¡Dartot! ¡No, Dartot! ¿Qué? Tengo que decir que la jugabilidad es muy similar a Twisted Metal 2. Eso me gusta mucho porque siento que de verdad se siente como casi oficial. El 3 es el mejor y todo el resto de Twisted Metal es mejor. Sí, el Twisted Metal 3 tiene mejores diseños, tiene unos diseños muy cool. Quizás no sea el favorito de los fans, pero los diseños son geniales. ¿En mi video soy más chico que la versión jefe? Sí, soy más chico. Increíble, y esto que aún sigo siendo gigante. Yo pensaba que no caía en lugares porque era el mismo modelo, pero no, estuve equivocado. Es otro modelo. Es una versión más chiquitita, igual que en Small Brawl y en Gelón. Pero igual es gigantesco. Para este punto ya tocan las conclusiones, ya que lo jugué con otro personaje para ver el tipo de rejugabilidad que tenía el juego. Y era una rejugabilidad muy buena porque el personaje se sentía muy diferente y el juego se volvió muy diferente, incluso cómo se comportaba la inteligencia artificial. Por lo tanto le doy un 9 de 10 a la rejugabilidad. Hemos ganado. Hemos ganado. The flames trailed behind Darktooth's truck like a ribbon tied to a hearse. The mechanical laugh now. Como que me deja con muchas dudas de dónde viene, cuál es su historia, por qué hace lo que hace. For us to enjoy it. Pero al mismo tiempo eso es lo que le da el aura, le da como la gracia al personaje, me gustó. Calypso. ¡Oh! Créditos distintos, different credits. This is new. Está bacán esta weá. Ay, los otros autos destruidos. Incluso Warpath. Me gusta mucho la atención al detalle, weón. Estas cosas no tendrían por qué hacerlas, así como cambiar los créditos cuando lo pasas con un personaje en específico. Pero eso es lo que hace el juego tan interesante y tan le da como valor. Conclusión, a este juego le doy un 8 de 10, siendo el mejor fangame de Twisted Metal que hay en este momento para descargar. Espero hayan disfrutado del video, dejaré los links al canal de Ángel en la descripción para que puedan ir a darle su apoyo y descargar el juego. Recuerden que este trabajo fue sin fines de lucro, por lo que como comunidad debemos estar muy agradecidos con el trabajo que hizo Ángel al darnos un juego tan genial. Suscríbanse, dejen un like y comenten qué les pareció el video. Nos vemos en la próxima.